soy Eleanor. Estoy sentada en la cabaña junto al lago. El silencio a mi alrededor es denso y cargado de verdades tácitas. El aire está quieto y el único sonido es el suave chapoteo del agua contra la orilla. Hace poco descubrí la verdad sobre mi difunto esposo David Ann y ha puesto mi mundo patas arriba. David y yo éramos una pareja de clase media. Vivíamos en una acogedora casa en las afueras de Chicago. Él era un contador tranquilo y trabajador, y yo era maestra. Teníamos una hija, Lilish, que estaba construyendo su carrera en Nueva York. En nuestra vida juntos estaba llena de la rutina diaria del trabajo, las cenas familiares y las salidas de fin de semana. Después del funeral de David, regresé a nuestra casa vacía. Parecía una cáscara vacía. Su ropa seguía colgada en el armario, y sus libros favoritos seguían en la estantería. Pero había un vacío, un hueco que nada podía llenar. Las facturas médicas empezaron a acumularse y me di cuenta de que nuestros ahorros se estaban agotando rápidamente. Un bien que teníamos era una pequeña cabaña en las montañas de Colorado. David siempre había insistido en conservarla, aunque rara vez hablábamos del tema. Iba solo los fines de semana diciendo que la tranquilidad le ayudaba a despejar la mente. Nunca lo cuestioné, pues me parecía más fácil no hacerlo. Pero ahora, con nuestra situación financiera tan crítica, sabía que tenía que venderla. Llamé al agente inmobiliario y concerté una cita para hablar sobre la venta. Al terminar la llamada, sentí una extraña opresión en el pecho. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba tomando una decisión equivocada, pero la practicidad parecía no dejarme otra opción. En los días siguientes, me encontré ahogándome en recuerdos de nuestra vida juntos. David siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Era confiable, siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Teníamos una buena vida, o eso creía yo. Fue solo en los últimos años cuando las cosas empezaron a cambiar. David comenzó a salir de la ciudad con más frecuencia, conduciendo hasta la cabaña los viernes por la noche y regresando tarde los domingos por la noche. Decía que la ciudad estaba demasiado llena, que necesitaba la paz de las montañas. No discutí, ya que estaba ocupada con mi propio trabajo y el cuidado constante de mi anciana madre. Empezó a toser mucho, una tos seca y persistente que lo acompañaba a todas partes. Al principio lo atribuyó a alergias, luego a un resfriado persistente. También parecía más cansado, se sentaba más a menudo y se movía más despacio. Noté estos cambios, pero supuse que eran solo el resultado de su edad y el estrés del trabajo. Una mañana lo encontré en el baño con la cabeza rapada. Dijo que era más fácil de mantener, y le creí. Después de todo, muchos hombres de su edad hacen lo mismo. Cuando le preguntaba por su salud, siempre me daba respuestas razonables, diciendo que era solo un problema menor que el médico estaba vigilando. Confiaba en él, como lo había hecho durante todo nuestro matrimonio. Nuestra hija, Lilish, estuvo casi siempre ausente durante esos años. Estaba centrada en sus estudios y luego en su carrera. Las llamadas telefónicas reemplazaron las visitas y las vacaciones se hicieron más cortas. Me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen y siguen adelante, pero había una parte de mí que sentía una creciente irritación, la sensación de que David estaba eligiendo la cabaña en lugar de nosotros. Recuerdo las tardes en que intentaba hablar con él y parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Me frustraba, y a veces le lanzaba una mirada severa o una palabra cortante. Nunca respondía, simplemente absorbía mi enojo sin decir palabra. Pensé que estaba siendo indiferente, pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Cuando conduje hasta la cabaña con el agente inmobiliario, noté que se veía mejor de lo que recordaba. El césped estaba cortado, el porche limpio y las ventanas transparentes. Era como si alguien la hubiera cuidado con regularidad. Una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Mientras caminábamos alrededor de la cabaña, un anciano llamado Henry salió de la propiedad vecina. Lo reconocí como el vecino que David había mencionado de pasada. Cuando el agente inmobiliario mencionó que planeábamos vender la cabaña, la expresión de Henry cambió. Me dijo que esperara, que había cosas que yo no sabía. La curiosidad y un poco de miedo me vencieron, y seguí a Henry al bosque detrás de la cabaña. Allí encontramos un pequeño cobertizo. Estaba cerrado con varios candados robustos, y los cerrajes parecían nuevos y bien conservados. Cuando Henry abrió la puerta, me quedé atónito. Dentro había una habitación pequeña y ordenada, llena de equipo médico. Había un concentrador de oxígeno, un soporte portátil de 4 patas y estantes repletos de suministros médicos. Era un lugar claramente diseñado para la atención médica. Entonces, Henry me contó la verdad. 3 años atrás, David se había desmayado cerca del muelle. Había insistido en conducir él mismo hasta una clínica en lugar de llamar a una ambulancia. Tras una serie de pruebas, le diagnosticaron cáncer avanzado. David no quería que ni yo ni Lily lo supiéramos. Tenía miedo de que nos preocupáramos, de que nuestras vidas se vieran trastornadas.
así que decidió buscar tratamientos alternativos fuera del hospital. Venía a la cabaña todos los fines de semana para recibir tratamiento, controlando cuidadosamente su enfermedad para poder seguir viviendo una vida normal en casa. La cabeza rapada, ahora lo comprendí, era su manera de tomar el control. No quería que viéramos los signos físicos de su enfermedad. Quería ahorrarnos el dolor y la preocupación. Mientras estaba sentada en la silla de aquella habitación, sentí una oleada de culpa. Había confiado en él ciegamente, sin sospechar jamás la carga que llevaba sola. Estaba tan centrada en mi propia vida que no había visto la verdad. Encontré el diario de David, en un cajón. Estaba envuelto en una sencilla funda de lona. Al abrirlo, vi su letra familiar. Las primeras anotaciones eran clínicas, registrando sus síntomas y los medicamentos que tomaba, pero a medida que avanzaban las páginas, sus palabras se volvieron más personales. Escribió sobre su miedo a ser una carga, a convertirse en alguien de quien yo tuviera que cuidar. Describió el dolor que soportó en silencio, respirando para que yo no lo notara. Escribió sobre la difícil decisión de mantener su enfermedad en secreto, sopesando el dolor inmediato de contárnoslo frente al sufrimiento a largo plazo que quería evitarnos. Al leer sus palabras, sentí como si lo estuviera conociendo de nuevo. Me di cuenta de que su silencio no era una señal de indiferencia, sino un acto de amor. Se había sacrificado tanto para protegernos. Lelis llegó a la cabaña más tarde, ese día. Se enfadó al enterarse de que había cancelado la venta de la cabaña. La llevé al cobertizo y le conté la verdad. Al principio, se negó a creerlo. Pensó que era un error, que David jamás nos ocultaría semejante secreto. Pero cuando le mostré el diario impreso, su expresión cambió al asimilar las palabras. Comenzó a llorar, dándose cuenta de lo equivocada que había estado sobre su padre. Nos sentamos juntos en el suelo, abrazados. El resentimiento y la ira acumulados durante años comenzaron a disiparse. Comprendimos que las acciones de David estaban motivadas por el amor, un amor silencioso y desinteresado. También encontramos un documento legal que David había preparado. En él, solicitaba que la cabaña se convirtiera en un centro de acogida temporal para pacientes con cáncer. Escribió sobre la necesidad de un lugar donde los pacientes pudieran descansar y recuperarse sin el ambiente impersonal de un hospital. Fue entonces cuando comprendí que David lo había estado planeando todo este tiempo. Había estado construyendo algo significativo, incluso frente a su enfermedad. La cabaña no era un lugar de escape, era un lugar de esperanza y cuidado. Decidimos no vender la cabaña. En cambio, comenzamos a transformarla en el centro de acogida que David había imaginado. Me puse en contacto con un médico local cuyo nombre David había mencionado en su diario. Se mostró entusiasmado con la idea y ofreció su ayuda. Poco a poco se unieron otras personas a una enfermera y una trabajadora social. Empezaron a llegar pacientes cansados y necesitados de descanso. Les ofrecimos un lugar tranquilo donde alojarse, comidas sencillas y alguien que los escuchara. Con el tiempo, la perspectiva de Lily sobre su futuro cambió. Decidió dedicarse a la atención médica, con el deseo de ayudar a los demás, de la misma manera que David se había ayudado a sí mismo. La cabaña se convirtió en un lugar de sanación, no solo para los pacientes, sino también para nosotros. El dolor que una vez me consumió comenzó a tomar otra forma. Seguía, pero ahora estaba entrelazado con un sentido de propósito y el recuerdo de un hombre que nos había amado profundamente. Ahora, sentada aquí junto al lago, miro el agua y pienso en David Ansé, que su amor siempre estará conmigo, guiándome durante el resto de mi vida. El silencio que una vez se sintió como un muro entre nosotros ahora es un recordatorio de la profundidad de un sacrificio y la fuerza de su amor.